Qué lindo cuando uno menciona las palabras santo, amén. Yo creo que esa palabra, no sé si usted ha pensado en ella, pero esa palabra cuando la mencionamos tiene un poder, ¿no? Cuando alabamos a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Yo quiero hablar sobre la cena que hemos escuchado, hemos hablado en la palabra. Y qué lindo es cuando de pronto a usted le dicen, te voy a invitar a comer. ¿A cuántos le gusta que le digan, te voy a invitar a comer? Especialmente si es de gratis, ¿verdad que sí? Especialmente cuando dicen, yo pago, yo te invito. Ahí se monta todo el mundo en la boba, ¿verdad que sí? Aleluya. Qué precioso es cuando te sientan a la mesa y ya te tienen un menú delante de ti. Qué precioso es cuando te preguntan qué deseas tomar. Qué precioso es cuando te traen el refresco, la bebida, y luego te dicen, ¿estás listo para ordenar? Qué precioso es cuando te traen un aperitivo. Qué precioso es cuando te traen la comida. Qué precioso es cuando llega ese postre cuyo objetivo es terminar con broche de oro el alimento, ¿verdad que sí? En el restaurante, amén. Qué precioso es cuando llega la cuenta. Oh, deténgase. Oh, pare, no llegue a conclusión. Eso me dice a mí cuántos están despiertos. Qué precioso es cuando llega la cuenta y la cuenta dice 0. Ahora sí, ¿verdad que sí? Pero sobre todas las cosas, qué más precioso cuando el que está sentado a tu lado es Jesucristo. Poder sentarse a su lado. Y yo creo que más que estuviéramos pendientes a la comida, estaríamos pendientes mirándolo. En asombro, mirándolo en ese momento de estoy aquí, estoy en el momento de la victoria, amén. Y precisamente quiero hablar sobre 4 cenas que existen en la Biblia. Número 1 es la mesa, la cena, de la Pascua, lo cual simboliza liberación. Número 2, Jesús sentado con los discípulos, lo cual comienza a desarrollarse un pacto entre Jesucristo y los discípulos, Jesucristo y la humanidad. La tercera, la que hacemos hoy en día por memoria, que hace referencia, o eso es lo que significa memoria, la cena de la iglesia. Hagamos esto en memoria de Él. Y número 4, aquella por la cual hemos recibido una invitación. Y la invitación es abierta para todos aquellos que están aquí presentes hoy. Y también es abierta para aquellos que están afuera. Y como toda invitación hay unos requisitos. Pero la cena de las bodas del Cordero. Y nosotros hemos tratado, ¿verdad?, con las pequeñas informaciones que hemos obtenido sobre esta cena de las bodas del Cordero, hemos tratado de asimilar lo que pudiera ser. Ciertamente no contamos con el espacio adecuado, pero vamos a tener un momento de sentarnos en la parte de atrás donde tendremos nuestra Santa Cena. No la vamos a hacer aquí hoy, sino allá. Los pastores van a tener su momento para hablar en la mesa. Pastor Benigno, si está disponible. Yo sé que tiene que salir para Deltona, me parece. Pero vamos a tener un momento para hablar acerca del significado de la cena y de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Significado del pan, significado del jugo de la vid, lo cual ya todo el mundo sabe, pero qué lindo es poder hacerlo junto a la mesa. Y les digo que no quiero que se me desesperen en escuchar la predicación, pero me tomé la tarea de hacerle un cordero.
Y si de pronto le sabe mucho a limón, es porque traté de hacerlo similar al Antiguo Testamento, porque hay algo específico con la receta del cordero en la cena de Pascua. Y como habían cantitos que me quedaron con sabor a limón, dije, me voy a agarrar de esta palabra y hacerlo así. Aleluya. Pero yo sé que les va a gustar. En Éxodo 12 se presenta la primera cena. Una orden de Dios que fue dada para el pueblo, para recordarle al pueblo qué hizo Dios para sacarlo del sufrimiento. Y para aquellos, ¿verdad?, que necesitan el contexto, el pueblo de Israel estuvo esclavizado o bajo esclavitud por Egipto. Se levanta Moisés por medio de parte de Dios y le dice, tú te voy a usar para que saques a mi pueblo de esta esclavitud. Pero el faraón tenía el corazón tan y tan duro que no permitía que el pueblo saliera. Y de momento, una noche el Señor dijo, vas a coger y vas a sacrificar un cordero, su sangre será puesta en los dinteles de las puertas. Lo cual simboliza un sello de salvación aquí en la tierra. Ese sello que más adelante, en el tiempo de Jesucristo, se cumplió con la sangre derramada en la cruz. Y por eso nosotros, seguidores del Señor, reconocemos y valoramos su sangre, porque la sangre de Cristo nos ha sellado. Y la muerte eterna, no va a tener victoria sobre nosotros. Porque hay muchos santos que ya murieron, ¿verdad que sí? Pero hay que tener cuidado con la segunda muerte. Y este cordero, lo cual representa liberación para el pueblo de Israel, el Señor le dice, vas a coger el cordero, número 1, sin mancha y sin defecto. En esta historia, en la primera escena, ya está haciendo un preámbulo completo de Jesucristo. Y les voy a decir algo, para aquellos que están reacios o fuertes o duros en entender y creer que la palabra es real, que la palabra es viva y eficaz, hay escenas, hay datos específicos que cuando usted lo enlaza unos con otros, el Antiguo Testamento completo ya está plasmando la obra de Dios y su amor eterno con su Hijo, con el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, cogerás un cordero sin mancha y sin defecto. Y Jesús, llamado león, pero también cordero, sin mancha y sin defecto. Guardado por 14 días y menor de un año. Sacrificado, la palabra dice en la Reina Valera del 60, dice, y será inmolado por todo el mundo, por todo el pueblo. Y la palabra inmolado, para quien no sabía, es sacrificado, dado muerte. Su sangre, como había dicho anteriormente, será utilizada para marcar los marcos de la puerta. Y así, el ángel de la muerte, como lo dice, pero dice Dios no pasará por ahí, mirará la señal y sabrá que por ahí no debe morir el primogénito, porque entendieron el sello de la salvación. Para el pueblo fue una cena de celebración, de victoria, de miedo, tal vez, porque se escuchaban gritos a lo lejos, primogénitos muriendo. Pero ciertamente para el pueblo fue un momento de libertad. Ahora, algo que me llama específicamente la atención es cómo era preparado el cordero. A los que nos gusta la carne roja, nos gusta que tenga sabor, que uno antes de masticar uno chupe, ¿no?
que se vaya la hierba, las especias, la sal, la pimienta. Y después masticar ya lo que queda, ¿no? Y perdónenme los que tienen hambre. Pero específicamente el Cordero de la Pascua decía bien claro, Dios le dijo, vas a coger y lo vas a mezclar con hierbas amargas. Y de por sí los que han comido cordero saben que el cordero inicialmente ya tiene un sabor bien peculiar, fuerte, que hay que darle un montón de baño. Posiblemente en vida primero y hasta en muerte hay que darle baños como loco para que el sabor empiece a disminuir y disminuir y disminuir. Específicamente el cordero cuando se hace hay que hacerlo con jugos ácidos, más bien limón y naranja, para que esos son los jugos más fuertes para que pueda contrarrestar el sabor que tiene peculiar el cordero. Pero Dios dice, lo vas a hacer con hierbas amargas. Para los que creían que la cena de Pascua era demasiado mucha alegría, están muy equivocados. Porque ciertamente era un momento de victoria, claro que sí, pero ese recuerdo costaba, porque les tocaba comerse un cordero amargo. Y Jesucristo en la cruz, que lo hablamos el viernes, le fue dado a beber bebida amarga. Y pareciera un juego de palabras, pero confirmando así, a beber o a probar, confirmando así, que fue también llevado como un cordero de la Pascua. Imagínese usted que usted está trabajando, labrando la tierra o donde quiera que usted esté trabajando, debajo del sol, cansado, diciendo cuándo me llegará el cheque. Y luego diciendo, y cuando me llegue el cheque, ya el 110% está gastado, está comprometido. Pero aún así usted tiene que trabajar. Y que de pronto alguien se acerque y le diga, aquí tienes un buen refresco de vinagre con hiel. Aquí tienes un buen refresco de vinagre con mirra, dice Marcos. No quisiera preguntarle cuál sería su gesto, porque posiblemente sea de mal agrado. Y posiblemente yo creo que usted hasta renuncia del trabajo y dice, no, esto es una esclavitud lo que tienen aquí. Pero sabe que Jesucristo, en el momento del sacrificio, en su dolor, colgado del madero, heridas abiertas, espinos en su cabeza. Mire, yo una vez estuve trabajando en una construcción y fuimos a sacar un madero que estaba de una viga. Me dijeron, vamos a tratar de sacar esta madera y con eso terminamos. Y yo, perfecto, no hay problema. Y cuando le voy a dar así que empiezo a jalar el palo para que bajara por fin, el palo bajó. Y yo bajé con él. Pero cuando el palo baja tenía unos clavos así, para afuera. Y yo tenía la mano así, abrazando el palo. Y cuando baja el palo, entró un clavo más lindo, bien largo, por ahí por el antebrazo. Y sentí un dolor que cuando lo único que podía trabajar es que para yo poder ir al hospital, porque ciertamente no iba a poder ir con el madero, porque era bastante grande, no cabía en el carro. Y tocó sacar, me dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y yo le digo, lo único que podemos hacer, agarra bien el palo que yo voy a empezar a sacar la mano. Y eso empezó así, viene, y yo sentía la carne como guayaba con el acero. Me encantan los que están haciendo los gestos porque sé que están escuchando. Y de momento cuando sale,
A mí ya yo parecía casi un mutante de tantas inyecciones me parece que es de tétano, ¿no? Es que... Y mi esposa me lleva para el hospital, pero antes de eso comienza a trabajar la herida y la persona le dice, ya tú estás acostumbrada, ¿verdad? Porque te veo tan y tan tranquila. Y sí, con él sí, es que él es salvaje. Y cuando vamos camino al hospital, me desesperé. Porque de pronto no sentía movimiento en la mano. Y era un clavo mohoso. Y lo único que me salía por mi mente era, me van a amputar el brazo. Y en todos los cortes, el más que me acuerdo, porque ha sido el que más susto me ha dado. Oye, me van a amputar el brazo. Era un clavo, yo diría, de 1/4 pulgada, como mucho media pulgada. Pero ¿sabe que los clavos en las manos de Jesús no eran de media pulgada? Los de ahora tienen sus filitos, son redonditos, entran más fácil. Los de antes eran cuadrados o rectangulares. Tipo clavos que se usaban para el cemento, dicen los teólogos y los historiadores. Y si a mí me dolió, imagínese 3 clavos, manos y piernas, y al mismo tiempo el peso del cuerpo haciéndole peso a estas heridas. Y tal vez dentro de los corazones de muchos esto pareciera una historia de fantasía, una historia de simplemente otra historia más para ver en qué el mundo puede creer. Mire, la humanidad está tan convencida de su vida que dice que todas estas cosas son simplemente cuentos porque la humanidad necesita creer en algo. Sin embargo, yo le digo a estas personas que tienen estos pensamientos, si te pones a leer la Biblia y miras los sucesos, las historias, aún la ciencia comprueba sucesos históricos en la Biblia. En cada una de nuestras vidas hay sucesos que son testimonios de milagros. Y la gente me dice, lo que pasa es que eso es poder psicológico. Bueno, si tu Dios es la psicología, sigue pensando en ella. Pero los milagros que he recibido, los he recibido de parte de Dios. La segunda cena, Jesús con sus discípulos en Lucas 22, 19 al 20. Es el momento en que Jesús se sienta con sus discípulos y le dice, ya pronto voy a morir. Se lo dijo no tan directo como se lo estoy diciendo yo ahora. Pero les enseñó, le dijo, este pan que ustedes ven aquí, lo voy a partir. Representa el cuerpo lacerado en la cruz. Más bien el que dijo la cruz fue Pablo. Dice el cuerpo lacerado. Este jugo de la vid representa la sangre que será derramada. Pero interesante que debemos ponernos en esa cena. Hemos caminado juntos con Jesús. Hemos pasado por muchos milagros con Jesús. Hemos pasado por mucho corre-corre con Jesús. Y de pronto nos sentamos. Hay escritores de los evangelios que en su momento dado decían, y Judas de vez en cuando metía la mano en el bolso. O sea que ellos como que ya se huelía que había algo. Pero estaban todos en la mesa. Voy a decirlo así, chorros de pecadores en la mesa, salvo Jesús. Y Jesús no dijo, no, voy a entrar solamente yo, no, voy a sentarlos a todos. Pero no se queda ahí. El maestro le enseña que él vino aquí, ¿a qué? A servir, no para ser servido. Muchos de nosotros en el ambiente cristiano nos gusta ser servidos.
Y se nos va el primer ministerio en la carrera, que es servir. Porque cuando se sirve, se predica. Porque cuando se sirve, se habla del amor de Dios. Pero cuando tú te antojas de ser servido y de ser servido y de ser servido, estás haciendo un egocentrismo, algo alrededor tuyo, que no habla de amor. Y Jesucristo dice, voy a lavarle los pies, que dicho sea de paso, hago un paréntesis. No voy a lavar los pies hoy, les voy a servir la comida. Por favor, manténganse con esa. Pero ahí en esa mesa, o antes de llegar allá, quiero hacerle una pregunta a usted de manera sincera, de manera que usted tiene que sentarse y analizar su vida. No lo culpo, no le juzgo, porque es fuerte lo que le voy a preguntar. ¿Cuántas veces invitarías tú a tu enemigo, si alguno, a sentarte en la mesa? A sentarse en la mesa contigo y a comer contigo, a que le sirvas, que cuando se le acaba el refresco vas y buscas una jarra de refresco y le sirvas, que le digas, ¿quieres más? Voy y te sirvo, que le hospedes. Que Jesucristo hizo eso. Jesucristo sabía que Pedro más adelante le iba a negar. Conocía ese suceso, decía, tú ciertamente, cuando cante el gallo me negarás 3 veces. No una, 3. ¿Sabe qué significa el 3 veces? Una plena confirmación de que no lo conozco. Oye, te dije que no lo conozco. Te dije que no lo conozco. No una. Una hubiera sido por error. Una hubiera sido por miedo. 2 hubiera sido porque nervios. Ya 3, Pedro, ¿qué pasó? En la misma mesa, había un varón que Jesucristo sabía dónde estaba su corazón. Porque antes de eso decía, a la verdad que ciertamente uno de ustedes es el diablo. Y yo me imagino que usted, cuando usted está con su compañero, o aquí en la iglesia, mire, no lo haga por favor. Pero al momento de decir, mire, canto de diablo, ya eso es una falta de respeto. Pero Jesucristo se lo decía porque conocía los pensamientos que había en el corazón de él. Pero aún así, Jesucristo, y quiero que sepas, quiero que te identifiques con Judas. Ah, pastor, pero tú quieres que yo traicione a Jesús. Mire, ya lo hemos hecho. Cuando tú decides no servirle a Jesús, a pesar de todas las cosas que Él ha hecho por ti, ya estás traicionando a Jesús. Pero quiero que te identifiques con Judas de esta manera. Le fallamos a Jesús. En muchas ocasiones le mentimos porque hacemos promesas que no cumplimos. Sustraemos de la bolsa de la bendición. Y pastor, ¿cómo es eso? Cuando venimos a la casa del Señor, procurando un milagro, recibimos el milagro y luego nos apartamos. Si creías que solamente Judas sustraía de la bolsa de valores de estos discípulos, déjame decirte que si te identificas con ser una persona que solamente buscas a Dios en los momentos de tu necesidad, estás sustrayendo de la bolsa de bendición. Y por la misericordia de Dios, que sigue permitiendo, porque el Señor es tan y tan grande, que busca que tú te arrepientas y alcances la misericordia. Pero llegará el momento en que esa misericordia
puede que no se alcance ya, porque dos cosas pudieron haber pasado. Uno, te llegó el día de, como decía alguien que conozco, irte con los panchos. O dos, ya la iglesia no está presente. Con Judas, o la identificación de Judas, ese momento de traición, ese momento de robo, Jesucristo le dice: quiero que todos se sienten a la mesa. Y ahí estaba Judas. Hay que aclarar que no solamente estuvo ahí. ¿Dónde estaba sentado Judas? A su lado. Por eso fue que Jesucristo le dijo: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Pero se lo dijo cuando el enemigo, dice, cuando el enemigo entró en él, entonces le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo. Pero estaba ahí. Mire, no tengo la menor duda, y teológicamente nos podemos sentar. Yo sé que no me van a contradecir en esto. Pero Jesús, el amor de Jesús es tan y tan y tan grande que si Judas llegara al arrepentimiento, Jesús lo hubiera perdonado. Pero ojo y oído lo que voy a decir. No lo hizo porque estaba convencido de que para él no había perdón. Y así puede que haya muchas personas que probaron la misericordia de Dios, probaron la gracia de Dios, fueron partícipes de servicio a Dios, fueron partícipes de un cuerpo eclesiástico, una iglesia, pero se envolvieron en el pecado y ya su corazón está convencido que no tienen perdón. Y hoy quiero que entiendas a través de la cena que mientras tú tengas vida, la misericordia del perdón y la gracia está alcanzable. La memoria y los pensamientos que hay en tu corazón que dicen: mira, así como tú estás, Dios no te perdona, son pensamientos del enemigo porque no quiere que tu vida sea salva. Escucha. Satanás conoce su fin. Satanás conoce, porque está escrito en la Biblia, Satanás sabe más lo que significa revelaciones o apocalipsis más que otra cosa. Él sabe cuál es su fin. Y la maldad de Satanás es tan y tan grande que él dice, como muchas personas dicen: primero yo que muerto. O si yo no disfruto, nadie disfruta. O si yo no gozo, nadie goza. Lamentablemente así hay muchos corazones. Y Satanás sabe lo que dice: si a mí me van a quemar, solo no me voy. ¿Sabe lo que voy a hacer? Me voy a llevar la creación de Dios conmigo. Ese es el fin de Satanás. Convencerte de que para ti no hay perdón. Convencerte de que ya todo se acabó. Gózate todo lo que puedas ahora. Pero déjame decirte algo. Más que un lago de fuego y azufre, más que un gusano, como dice la palabra, un gusano que come y come y come, más que ese infierno, siempre he dicho que lo peor es una eternidad sin Dios. Una eternidad sin Dios. Haga el cálculo. Salud. Haga el cálculo. Si aquí en la tierra nos desesperamos minutos, una hora, mejor dicho, minutos, de no poder escuchar la voz de Dios,
Nos desesperamos por de pronto no tener una conexión de oración con Dios. Son solamente minutos. Imagínate una eternidad en constante sufrimiento simplemente porque la presencia de Dios no está presente. Tercera cena es la que nosotros vivimos en memoria de Él, como lo dejó ordenado. Pablo lo dijo en 1 Corintios 11:26 y decía: porque yo recibí de vosotros lo que os he enseñado. En la noche en que Cristo fue crucificado, tomó pan y dijo: partidlo, esto es en memoria de mí. Este es el cuerpo lacerado, llevado a la cruz. Y así también tomó la copa de vino. Dijo: esta es la sangre que por vosotros es derramada. Tomadla y hacerlo en memoria de mí. Representa memoria. Pero siempre me he llevado la sorpresa de que para muchos ese momento es simplemente un comerse un pan, es simplemente tomar un jugo de uva. Si les cambia el jugo de uva de Welch a Great Value, hay problema. Si cambias el pan también hay problema. Unos hacen una pesetita, otros hacen un sándwich largo. Pero se nos olvida cuál es el propósito. No es para saciar tu hambre. No es para que ya te llene la pancita y vámonos. Ese momento debe significar un momento de oración, un momento de análisis, un momento de pensar, de meditar en el corazón, de decir: Señor, estoy aquí y te recuerdo en victoria más que en tristeza. Porque gracias a ti, gracias a lo que tú hiciste, hoy estoy participando de lo que los discípulos pudieron participar. Y ciertamente no te tengo a mi lado, como lo tuvieron los discípulos en aquel momento, cuando tú partiste ese pan. Pero sé, por fe, como dice la palabra, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Pero sé que lo hiciste por mí. Y este pan, este jugo, representa no solamente lo que hiciste, representa lo que me diste por gracia. Y en ese momento de análisis tú tienes que estar pensando: ok, ¿qué yo estoy haciendo entonces? ¿Qué estoy haciendo entonces? ¿Será que solamente voy y nombro a Jesús los domingos? Y escúchame, no voy a hablarte acerca de que es necesario que vengas. No voy a dar por ahí. Ya a muchos les aborrece el tema. Vamos a ser honestos. Les aborrece el tema. De que siempre estén diciendo de que tienen que estar en la iglesia sí, sí o sí. No te voy a dar por ahí. No voy a hablar de eso. ¿Sabes qué voy a hablar? Que donde quiera que tú estés, tú debes ser una iglesia. Que donde quiera que tú estés, tú debes conectarte con el Señor. Que donde quiera que tú estés, hablas con Él. Que donde quiera que tú estés, busques su presencia. Donde quiera que tú estés, recuerdes de Él. Que donde quiera que tú estés, aprendas a vivir con Él y no sin Él. No te vengo a dar una meta de que te comprometas en venir todos los domingos, porque igual puedes venir todos los domingos, pero si no tienes el oído presto para escuchar, vas a venir en vano. Pero allá en tu hogar, cuando tú comienzas a buscar la presencia del Señor, como tú necesitas el aire para respirar, ya es otro cuento. Ya es otra experiencia. Ya es otro sentir.
Cuando tú vienes y dices, oh Señor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado, como dice el cantante? ¿Qué sería de mí si yo no te hubiera visto, si yo no te hubiera experimentado, si no hubiera tenido esa conversación contigo, si no tuviera tenido ese silencio para poder escuchar tu voz? Ese momento de la Santa Cena debe ser un momento de reinicio. Y para contarles, en el trabajo tenemos un programa y muchas personas nos llaman. Es que mi computadora está teniendo problemas. Y nosotros siempre preguntamos, ok, ¿hace cuánto no reinicia la computadora? Mira, ayer reinicié la computadora. Y lo que no saben es que el programa nos dice hace cuánto no reinicia la computadora. Y el ayer, al parecer, el tiempo para ello va volando. El ayer eran 22, 25, 30 días, casi un mes. Y uno les dice, ¿en serio? Y por buena voluntad le dice, pues no hay problema, dale reinicio otra vez. Y misteriosamente, el reinicio arregla el problema. Hay un refrán tecnológico que dice que un reinicio, un restart, soluciona el 99.5% de los problemas. Este momento de recuerdo debe ser un reinicio en tu vida. Un reinicio de tú poder decir, Señor, estoy cansado. Se vale decirle al Señor, estoy cansado. Señor, estoy atribulado. Se vale decirle al Señor, estoy atribulado. Es momento de decirle, Señor, tengo muchos problemas. Se vale decirle al Señor, tengo muchos problemas. Se vale. No le diga al Señor, todo está bien. Estoy feliz si no lo está, claro. No me hace falta nada. Porque el Señor no busca que se pinten delante de Él santo, porque Dios lo ve todo. El Señor busca que seamos completamente abiertos ante Él. Él busca que en ese momento cuando hablemos con Él seamos completamente sinceros. Señor, tengo tantas cosas en mi mente. Tengo tanto reguero en mi cabeza que ni aún comprando cajas de Home Depot puedo organizar yo mi vida. Que ni aún tomando tiempo puedo decir, Señor, ¿qué hago? Yo necesito que tú me ayudes a organizar mi vida. Completa sinceridad. Señor, mira cómo estoy. Y déjame decirte algo. Tal vez has sentido la experiencia de que mucha gente den la espalda ante ti. De que muchas personas simplemente volteen y te dejen solo, volteen y te sientas traicionado, volteen y te sientas que todos los que eran amigos tuyos, ninguno aparece. Pero como dije el domingo pasado, conozco un amigo que no hace nada de eso. Al contrario, la mayoría de las personas voltean sus espaldas ante él. Y aún así, mire, imagínese esto. No le digo que cierre sus ojos porque se me duerme. Pero imagínese esto. Imagínese que cada uno de nosotros hayamos volteado nuestra espalda hacia él y él simplemente está atrás así. Solamente imagínese. Para mí es una imagen dolorosa. Porque si me lo hacen a mí y duele, lo hacen a Jesucristo y nosotros se lo hacemos a Jesucristo. Pero él aún así, con las manos abiertas. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros en nuestra humanidad y la de Jesucristo? Que Jesucristo se mantiene con los brazos abiertos. Nosotros tendemos a que cuando alguien nos traiciona, cerramos los brazos y eso no hay quien lo abra. Camisa de 8 varas nos ponemos. Pero abre los brazos, no. Pero ábrelo, no. Pero perdón, yo te perdono, pero a lo lejos. Quédate por allá.
y mentalmente, psicológicamente nos hemos convencido de que el perdón es un perdón de tal manera que decimos, yo te perdono, pero yo te quiero como las estrellas, de lejos y brillando. Y para muchos eso es perdón. Ahora yo les pregunto, si usted tiene ese concepto de perdón, ¿cómo usted se sentiría si Jesús le perdona como las estrellas, a lo lejos y brillando? ¿Cómo se sentiría que se lo hagan a uno? La palabra perdón va mucho más profundo de lo que hemos imaginado o de lo que nos están enseñando poco a poco. Precisamente de eso hablábamos en el trabajo. Me decían, Father Gabriel, porque me tienen por nombre ahora Father Gabriel. Yo digo, Father es el único allá en el cielo. Pero lo hacen por relajo, yo sé que lo hacen por relajo. Me dice, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? La Biblia dice 70 veces 7, pero ahora no te pongas a hacer cálculos matemáticos, porque eso es una forma de comparación literal. O sea, lo que está diciendo es que siempre perdones. Que no te canses en perdonar. Que sigas haciéndolo. Y todas estas cosas que estoy hablando, tal vez usted diga, ¿pero qué tiene que ver esto con la cena? Porque son requisitos para la cena. Porque has recibido una invitación. Pero para llegar a esa invitación y poder entrar, tenemos que cumplir con una palabra. No vas a poder llegar a la cena, a sentarte en la mesa, si tu perdón es mediocre. Si tu perdón está a medias. Si tu perdón está a lo lejos. Si tienes situaciones en tu vida y no has aprendido a perdonar, entonces ¿cómo crees en el perdón de Dios? Aquí dice la palabra, ¿cómo lo haces? No lo haces a quien lo ve. ¿Cómo vas a hacerlo a quien no ves? Y hay muchas guerras de perdón. Hay muchas situaciones de perdón. Y muchos son convencidos. Pastor, es que usted no se imagina lo que a mí me han hecho. No me lo imagino. Tienes toda la razón, no me lo imagino. Las experiencias de cada uno son individuales. Tal vez si nos ponemos a hablar y nos ponemos a medir en una balanza, tal vez, y digo tal vez, mis situaciones pudieran ser que hubieran sido peor o tal vez mejor. No me imagino lo que pasaste. Pero lo que hayas pasado, pese menos o pese más, como quieras pintarlo, tiene que haber un perdón para que puedas moverte al frente y seguir la carrera. Si te estancas, no vas a poder moverte. Tiene que haber perdón. Y la que todo el mundo usa, que posiblemente muchos estén cansados de escuchar. Pero la voy a decir porque es bíblico y es real. Y hay que decirlo como quiera. Y a muchas personas no les gustan porque piensan que esto no es fuerte para convencerlos. Pero si eso no los convence, no puedo hacer mucho. A Jesucristo le hicieron peor. A Jesucristo le hicieron peor. Jesucristo, dice la palabra, Jesucristo mismo lo dijo, yo no tengo dónde poner mi cabeza. No tengo dónde dormir. Pero a Jesucristo lo buscaban porque predicaba la palabra. Predicaba un mensaje de salvación. Un mensaje donde iba a haber libertad. Pero los provechosos decían, ay, va a haber libertad. Ya no vamos a estar bajo la opresión romana. Para Jesucristo venían muchos y le buscaban. Así como a nosotros nos buscan sin ningún interés. Nadie llama a nadie sin ningún interés, ¿sí o no? Y a Jesucristo no lo buscaban por interés. No, nada que ver. No sé si usted conoce la habilidad del sarcasmo.
Iban para donde él, enfermos. Querían sanidad. Se quedaban escuchando y había hambre. Y cuando empezó la primera multiplicación de comida, de momento como que se multiplicó la población. Dijo, espérate, hay comida. Y le hicieron una tremenda entrada. Esas entradas que cuando de momento tú eres importante para alguien, te hacen una tremenda entrada hasta que ya no eres importante. A mí me dijo una persona una vez que yo decía, wow, que mucha razón tiene. Tú eres bueno hasta que no puedas dar. En el momento que no puedas dar, ya eres lo peor del mundo. Y decía, wow, qué fuerte, ¿verdad? Y eso no le pasa solamente a los pastores, déjeme decirle una cosa, eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Acuérdese que le estoy diciendo por qué a Jesús le hicieron peor. Le hicieron una entrada y él decía, Hosana al rey que viene. Esa palabra no era alabanza celestial. Escuche bien lo que voy a decir. Hosana al rey que viene, ¿sabe qué significaba? Este rey nos va a libertar de la esclavitud romana. Eso era lo que había en sus corazones. Para los que nosotros conocemos, sí. Para nosotros, Hosana al rey que viene, claro que sí. Es el rey que viene, seguro que sí. Pero ellos tenían otro interés. Ellos decían, este nos va a rescatar de la opresión de Roma. ¿Sabe por qué lo saben? Porque si ellos hubieran entendido que era un reino celestial al que ellos estaban clamando, no hubieran pedido que lo crucificaran después. No lo hubieran pedido. Qué mejor regalo que el rey celestial entrando en la entrada triunfal. Y si lo hubieran entendido, ¿usted cree que lo hubieran crucificado? Si para ellos lo celestial tenía mayor importancia. Para ellos el arca del pacto, el tabernáculo, era muy, muy importante. Y que haya venido un rey celestial. ¿Cómo pediremos nosotros la muerte de ese varón? Pero no fue así. Cuando comenzaron a ver que no tenía nada que ver con Roma, que más bien era un acto de misericordia hacia Roma, tienen que crucificarlo. Ahora yo pregunto, ¿me convencí de que a Jesucristo le hicieron peor? Y si no te convenzo, tienes que pedirle al Señor que te lo revele. Esto no es el final de nosotros poder decir, ok, ya de aquí en adelante, sea que yo haga la oración de confesión de fe, que al final la haremos. Esto no significa que yo les estoy prometiendo que ya no van a tener problemas. Mire, déjeme decírselo, hermano, no tiene ni que leer las letras pequeñas del contrato, las que nunca leemos. Pero cuando estamos en Arroyo, entonces nos dicen, sí, pero es que eso lo dicen las letras pequeñas, y ahí dice, ay, debí haberla leído. Pues déjeme darle el anticipo. No se van a acabar los problemas. ¿Va a ser difícil? Claro que sí. Es más, puede que sea hasta más difícil todavía. Por eso la Biblia dice que los que perseveren hasta el fin. Mire, si no hubiera sido difícil, no hay por qué la Biblia decir que los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Los que perseveren hasta el fin. Pero ¿sabe qué es lo que le hará a usted perseverar hasta el fin? El amor de Dios, la fe en Dios, lo que hizo por nosotros en la cruz, el pan, el jugo de la vid y la cena de la boda del Cordero. Hay parábolas que hablan sobre la cuarta cena, que es mire, entrando en la cuarta cena, Apocalipsis 19, es un capítulo y del capítulo un versículo, 19:9. Y solamente dice, bienaventurados los que estaban en la cena de la boda del Cordero. Ya, más nada. Pero usted tiene que ponerle el peso a la palabra bienaventurado. Palabra que fue repetida en el Sermón del Monte. Póngale el peso a esa palabra, bienaventurado. Pero Jesucristo habla en parábolas sobre la cena. Mateo 26, 29 y Lucas dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Parábolas de las fiestas de la boda, Mateo 21 del 1 al 14 y la parábola de las 10 vírgenes.
Parábola que hemos hablado muchísimo. Muchísimo. Para hacerle el contexto, 10 vírgenes esperando porque se abriera la puerta para que el novio saliera a recibirla. 10. Con aceite en sus lámparas. Unas fueron sensatas, sabias, prudentes, inteligentes, preparadas, idóneas. Y prepararon más aceite. Las otras les importó poco. Se envolvieron en los quehaceres, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo en los tiempos de ahora. Nos gustaban las cosas que estaban pasando en el mundo. Y su lámpara, su aceite, empezó a disminuir. Recuerde que el aceite simboliza el Espíritu Santo. Comenzó a disminuir. Esperando y esperando y esperando y disminuía. Se cansaron. Oiga, eso no se está viendo ahora en estos tiempos. Comenzaron llenos, así ve, esto está bueno. Y gustaron de la presencia del Espíritu Santo. Y de momento esperando y esperando y esperando, porque ¿cuántas veces hemos escuchado que el Cristo viene? En los tiempos de Gigi Ávila se escuchaba. ¡Cristo viene! Y la iglesia, amén. Y estamos, ¿a qué año? 2026. Y no les digo esto para que su fe mengue, les digo esto para que siga esperando. Porque el único que sabe que Cristo va a venir, cuándo viene, perdón, es Dios. Dios sabe cuándo. La iglesia sabe que Él viene. Pero muchos se quedaron esperando y se aburrieron. Vamos a ponerlo así de fuerte. Se aburrieron y su aceite disminuyó. Y dijeron, ok, ¿tú crees que tú nos puedes dar un poquito de aceite? Ah, qué mamey. ¿Sabes lo que pidieron las 5 vírgenes? Esto va a sonar usual. Ora por mí. Cuando tú estés en el culto de oración, ora por mí. Ay, alaba. Aprende la Biblia por mí. Conéctate con Dios por mí. No tengo tiempo para hablar con Dios, pero yo necesito que tú ores por mí. Y las 5 vírgenes que eran prudentes le dijeron, ¿sabes qué? Este aceite es de nosotras. Vayan ustedes y compren. Se van. Se quedaron las 5. Abrió la puerta. Entró el novio. Oye, interesantemente el novio no preguntó por las otras 5. Interesante. Porque halló las que estaban preparadas, las prudentes, las fieles, las que decidieron seguir hasta lo último, las que dijeron, no sé cuándo abrirá, pero me prepararé lo suficiente hasta que Él abra. Esa fue la que Él dijo, estas son. Cerraron las puertas. ¿Qué pasó? Ábrenos. Momento en el que pasará que toda la iglesia sentada a las bodas del Cordero, en la cena, muchas personas afuera, como Moisés en aquel tiempo, que solamente pudo verla a lo lejos, no pudo entrar, le pasarán a muchos. Mirarán la gran Jerusalén, pero no podrán entrar. Y ustedes van a experimentar lo que es simplemente como experimentó el pueblo, el tabernáculo y la presencia de Dios en aquel momento, o el tabernáculo, mejor dicho. Van a experimentar lo que es la cena, lo que vamos a vivir ahí en el cielo. Le digo algo. No va a haber un baño cerca, porque lo vamos a tener allá al lado. No van a haber paredes que requieren de la profesión de Eduardo. No va a haber nada que usted diga, uy, pero qué raro se ve eso. Pero ¿sabe qué? Va a ver la imagen de Jesucristo, que va a ser suficiente para uno decir,
Gracias, Dios. Gracias, Padre. En la parábola de la gran cena, Lucas 14, 15 al 24, Jesucristo utiliza las mismas palabras que en Apocalipsis. Dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurados los que se hallan en la cena. Y hay una promesa en el Antiguo Testamento para quienes les gusta enfatizar mucho el Antiguo Testamento. Isaías 25, 6 al 9. Mire qué lindo. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte, a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de vino refinado, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y yo paro y digo, para. De gruesos tuétanos. Y es que en el hueso, yo no sabía, hasta tiempo atrás, que el hueso se corta de una manera que se abre por la mitad. Y adentro tiene una sustancia que es cara, pero tiene un sabor de maravilla. Ahora bien, los cocineros de la casa me van a confirmar. Yo lo hago así, pero me van a confirmar. Cuando se hace pernil, cordero, res, lo que sea, y tiene hueso, se hace un corte que llegue hasta el hueso y que las especias lleguen hasta ahí, porque cuando la carne comienza a sudar, por medio del hueso comienza a distribuir sabor. Una de las técnicas para poder cocinar una carne buena. Y el hueso mantiene ese sabor. Yo no entendía por qué. No voy a tirar a la persona al medio. No es de aquí, por cierto. Pero no entendía por qué chupaba tanto hueso. Hasta que entendí. Es que el hueso mantiene o retiene el sabor. Pero ahora han cogido los restaurantes de abrir huesos, lo parten y adentro está el tuétano. Es una pasta, es la médula. Y eso se come. Y ahí la palabra dice, y habrá de gruesos tuétanos. O sea, lo que te está diciendo es, para que tengas la mente clara, vas a tener un clase de manjar que nunca vas a poder experimentar aquí en la tierra. Yo no sé usted, pero yo quiero estar allí. Yo quiero estar allí presente. Porque esto no es un solo momento, esto es una eternidad. Y dice el versículo 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Usted sabe aquí que esto es el final del tiempo, porque dice, destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado. ¿Cuánto le esperan? Y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Mejor que eso, nada. Mejor que eso, nada. Que Dios se te acerque, te diga, Joel, sé que lloraste en privado. Le diga a cada uno de ustedes, sé que lloraste en privado. Sé que sufrías. Sé que te perseguían. Pero aquí estoy yo, secando cada una de tus lágrimas. Gracias, Señor. El creador del universo, el creador de la humanidad, el creador de la salvación, tomándose un tiempo para secar tus lágrimas. Yo trabajo para una organización y poder hablar con el CEO o el jefe, el presidente de la organización es difícil. Tienes que sacar una agenda de largo rato. Pero que el creador saque ese tiempo
para sentarse contigo y decir: conozco tus lágrimas, conozco tu sufrimiento, aquí estoy. Como dice la palabra, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. ¿Sabes qué es lo poco? El momento en que tú seguías corriendo una carrera que solamente por fe seguías. Porque lo único que habías visto era, como decía Job, a lo lejos, los milagros. Escuchabas la palabra. En lo poco, entre comillas, pues no se le llamaría poco, pero en lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que yo pregunto, y con esto termino: ¿qué mejor cena cuya invitación es abierta para ti sin costo alguno? Solamente tienes que vestir decorosamente, y para vestir decorosamente dice la palabra que la iglesia va en santidad y santidad y santidad, porque cuando venga el Señor hallará y buscará una iglesia santa y sin mancha. O sea que lo único que requiere es que yo sea obediente al Señor, que deposite mis cargas en Él, que confíe en Él, que aunque la tormenta se ponga brusca, difícil, la barca se tambalee, estoy en el medio de un mar a oscuras que no veo absolutamente nada y no sé qué hay en el fondo, y siento que la barca se me va a romper y me voy a hundir y va a ser el terminal de mi vida, no temas, porque el Señor puede ir caminando sobre las aguas a recogerte. Solamente abro la invitación en esta hora. Por si de alguna manera se te haya perdido la invitación, hoy regresa a ti. Por si de alguna manera hayas cancelado tu invitación, hoy está abierta nuevamente hacia ti, para que recibas la invitación y la guardes en tu corazón. Y cuando venga la entrada hacia la cena, puedas decir: aquí está mi invitación. Si quieres la invitación, levanta tu mano. Y solamente repite conmigo las siguientes palabras: Señor Dios, hoy recibo lo que por gracia me das. Yo reconozco, Padre, que soy pecador, que tú eres mi Salvador. Y yo quiero estar, Señor, en el libro de la vida de victoria y sentado en la cena de las bodas del Cordero. Gracias por tu salvación. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Amén y amén. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida, Señor amado, de cada uno, Dios. Tal vez, Señor, no tuvieron, Señor, valentía, Señor, de levantar las manos, pero en su corazón lo hayan dicho: desconozco, Señor, es una relación entre ellos y tú, mi Dios. Sé que he predicado tu palabra, sé que he predicado tu salvación, sé que he predicado, Señor amado, los momentos en que ha de acontecer, oh Dios, en el final. Como dice tu palabra y como dijo Josué, oh Dios, yo sé que yo y mi casa te serviremos a ti. Así también, Señor, en la iglesia, Dios, te serviremos a ti, oh Dios. Presento, Dios, los alimentos, Señor. Tendremos un momento, Señor, simulación a la cena del cielo, Dios. Te pido que tú estés en medio de nosotros, disfrutando del banquete, Padre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.